pues la lógica de estos modelos de descuentos por cantidad es cuando el supuesto que dice que el precio de compra se mantiene constante todo el tiempo independientemente de la cantidad que se compre. Cuando no sucede eso, entonces, pues pasa que en ocasiones, cuando se decide adquirir más cantidad o grandes cantidades de cierto artículo, el proveedor ofrece descuentos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo, la lógica que yo tendría que operar allí para que esto funcione es que el descuento que yo obtenga en el precio del producto debería sobrepasar el costo que yo voy a asumir por almacenar ese producto adicional o esa unidad adicional en el stock, ¿sí? Por eso aquí dice, existe una compensación entre una reducción de costo de material y un costo de almacenamiento. Entonces, aquí en este caso tenemos el costo total de inventario que es, pues ya les había mencionado, que es entonces este componente que es el costo de ordenar, este es el costo de almacenar anualmente y este es el precio, el costo del producto, el precio de compra, del cual se dijo que esto, pues para efectos de calcular el tamaño del lote económico no es indispensable porque como si hacemos una derivada de esto, que es por cálculo diferencial, esto desaparece y pasa a ser cero. Bueno. ¿Cómo funciona entonces el cálculo de tamaño de lote como para, en el caso, un modelo de inventarios para calcular tamaños de lote, identificar tamaño de lote óptimo cuando tenemos descuentos? Normalmente nosotros vamos a tener rangos de descuentos. Nos van a dar rangos de descuentos para los cuales en cada uno de ellos vamos a calcular el tamaño del lote económico. Una vez se realiza el cálculo del tamaño del lote económico, se va a contrastar ese tamaño de lote con el rango en el cual se asocia y verificar si está o no está dentro de ese rango. Si está dentro del rango, entonces vamos a considerar el tamaño de lote que se calculó. Si no está dentro del rango, entonces se va a seleccionar, a menos que sea el primer rango, el valor superior de ese inventario, de ese rango de descuentos. Más adelante lo vamos a abordar con más calma para poderlo comprender con un ejemplo. Luego, entonces, una vez se han ajustado los tamaños del lote económicos, ¿cierto? Una vez verificando si están o no están dentro de los rangos, se procede a calcular los costos totales. Pero en este caso sí se va a incluir este valor de acá, este de acá. ¿Por qué? Porque P va a variar según el tamaño del inventario. Aquí sí se va a necesitar calcular el costo total del inventario. Y pues en final lo que pasa, lo que hay que hacer es buscar el costo mínimo, el que, de las tres opciones, y el tamaño del lote óptimo que esté asociado a ese costo mínimo será el que se seleccionará como solución final. Entonces, en primer lugar, dice calcular el tamaño del lote económico para cada descuento. Suponemos que tengamos un ejemplo de este tipo, en donde, ¿qué pasa? Tenemos un rango donde nos dice, mire, si usted va a comprar de 0 a 999 unidades, no le voy a dar descuento alguno y por lo tanto cada unidad que usted me compre se la voy a cobrar a 5. Si compra a partir de 1000 y menos de 2000 unidades, le voy a descontar el 4%, lo cual significa que se lo voy a se lo voy a cobrar a 4,8. Y si me compra más de 2000 unidades, yo le voy a hacer un 5% de descuento y le voy a cobrar solamente 4,75. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Normalmente en estos casos van para que pues sea más interesante el asunto. Bueno, tenemos acá los parámetros que la demanda es 5000, el costo de ordenar pues es 49, de acuerdo a cada orden. Pero a veces en estos tipos de ejercicios o en estas situaciones, aunque esto no necesariamente tiene que ser así, el costo del almacenamiento se utiliza una metodología y es basarlo no en un valor puntual, sino darle un porcentaje del valor de lo que se paga por ese producto, es decir, el 20% del costo de compra. Es decir, que el costo de almacenamiento aquí será 1, aquí será menos de 1 y aquí será otra vez menos de 1, porque es un 20% de estos costos del compra del producto. Y el precio, pues de acuerdo con la tabla de descuentos. Bueno,
En este caso, los tamaños de lote que se van a calcular van a ser nuevamente con la fórmula convencional, porque se supone que son rangos de descuento, idealmente en el sentido de que se compra. Pero los rangos de descuento podemos tenerlos también en un contexto de producción. Los podemos tener ciertamente en un contexto de producción, donde pues justifica, digamos, como tener una producción más grande. Bueno, entonces, tenemos entonces el tamaño de lote. ¿Qué tendremos que hacer según el primer paso? Calcular los tamaños de lote para cada rango de descuentos. En este orden de ideas, entonces lo que haríamos es, primer rango de descuentos, hacemos pues la fórmula 2DS, ahí está, 2DS, ahí está 5.000 por 49, dividido H, pero en este caso H es 5 por punto 2, porque es el 20% del precio de compra. Y en el primer rango de descuentos se la están cobrando a 5 cada unidad. Y así sucesivamente, bueno, aquí nos da 700 unidades por orden. En Q2 y Q3, lo único que cambia es que en lugar de aquí tener 5, pasa a ser 4.8 y 4.75. El costo de almacenamiento es el 20% del costo unitario del producto, ¿sí? Eso hace que entonces en el segundo rango de descuento el tamaño del lote económico sea 714 unidades y en el tercer rango de descuento el valor del tamaño del lote económico sea 718 unidades. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Si el tamaño del lote económico, ahora hay que mirar si esos tamaños de lote económicos están dentro del rango de descuentos que está establecido, ¿sí? Para el cual aplique teóricamente ese precio, ¿cierto? Y dice seleccionar el valor mínimo para, perdón, seleccionar el valor mínimo para dicho descuento. Bueno, eso depende de dónde esté ubicado, pues, el Q. Vamos a mirar entonces en este caso, los rangos son 0 a 999, 1000 a 1999 y 2000 o más. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto dio los tamaños de lote anteriormente? Dio 700, 714 y 718. Bueno, 700 está en el rango de 0 a 999. Sí. 714 está en este rango. No, está por debajo. Y 718 tampoco. Entonces yo no puedo decir que un tamaño de lote óptimo para estos rangos va a ser 714 ni 718. ¿Por qué? Porque si yo le digo 714, entonces tomo la decisión de comprar 714 unidades y entonces me las van a cobrar a 48. O 718 en el tercer rango me las van a cobrar a 475. No. Entonces nos toca mirar a dónde lo tenemos que ubicar. Y sencillamente, pues, ¿qué pasa? Hay que volvernos a imaginar y a pensar en esa curva de costos. Recuerde que la curva de costos, pues tiene una forma, ¿cierto? Entonces, se supone que 714 está en el valor mínimo. Perdón, 714, digamos, el 714 está en el valor mínimo, pero entonces el rango está más adelante de ese valor mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo máximo que yo me puedo correr para que yo caiga en este rango? Aquí tenemos el caso, aquí tenemos la curva. En el primer caso, que nos da 700, acá está 0, 1000 y 2000, ¿cierto? Los rangos. Imaginémonos las curvas, recuerden que esas curvas aquí en esta gráfica son exageradas porque las curvas son planas, lo vimos el miércoles. Entonces, 700 va a quedar acá, y entonces como cae dentro del rango, pues el rango de descuento perdón, el Q óptimo va a ser 700 sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con el segundo rango? El segundo rango, imagínense que a partir de ese precio y esto, el precio va a determinar un H y por lo tanto el H va a determinar otra curva de costos. ¿Qué está pasando? 714 está quedando por acá, ¿cierto? ¿Qué valor como mínimo, yo debería agarrar entonces dentro de este rango para que yo pueda beneficiarme por ese descuento? Pues me toca entonces subir un poquito en la curva y me tocaría entonces seleccionar 1000, porque sería el valor que yo puedo sobre esa curva que me va a representar el costo más bajo total, pero que me va a capturar un valor dentro de ese rango, ¿cierto?
Si yo selecciono un valor acá o 2000, pues según la teoría me va a generar un costo total de inventario más alto. Por lo tanto, entonces yo voy a seleccionar el valor mínimo en ese rango de inventario. Y lo mismo va a pasar en el segundo rango de inventario, porque nos dice que el costo total mínimo es cuando el tamaño del lote es 718. Entonces me toca correrme para poder beneficiarme del descuento. Me tocaría entonces nivelar el tamaño del lote a 2000, al valor mínimo dentro de ese intervalo. Si, por ejemplo, el tamaño del lote óptimo aquí, en este primer rango, cayera por fuera del rango, entonces, ¿cuál valor nosotros tomamos? En este primer caso, en el primer rango, si el valor del tamaño del lote económico calculado según fórmula diera por fuera del rango, ¿cuál valor de tamaño del lote entonces escogeríamos? ¿Mm? Bueno, 99. Para hacer El máximo, ¿por qué? necesitamos mantenernos en ese punto de costos. Que si nos pasamos de 1000, estaríamos bajo la otra cosa de costos. Bueno, sí. Dos razones principales. La única manera que haya el valor Q óptimo por fuera de este rango es que esté por encima. No existe otra manera. Ni se les ocurra decir que esté por debajo porque un tamaño de lote económico no dará negativo. Entonces no podrán decir que entonces el tamaño del lote económico como mínimo debe ser cero porque primero, ya lo vimos en la clase pasada que el tamaño del lote económico cero nos da una indeterminación, por lo menos en el costo de compra. Por lo tanto, el tamaño del lote económico en el primer rango, si diera por fuera de ese rango, va a dar necesariamente por encima. Entonces nos toca hacer lo contrario. Nos toca bajar. Pues claro, digamos, independientemente que esté por encima del valor económico o por debajo, va a estar más costoso. Entonces habría que bajar. Si daría aquí económico por fuera, entonces empezaría a subir. Sí, empezaría a subir. Entonces lo máximo que podría subir será realmente el valor del tope máximo de ese rango de descuento. Es decir, que en el caso particular de un rango de descuento, que sea el primer rango de descuento entre cero y tantas unidades, si el valor del tamaño del lote económico diera por fuera, estaría entonces, se ajusta al valor máximo de ese rango. En los otros dos casos, entonces, pues habría que nivelar dependiendo de si da por fuera, por encima del rango, pues entonces será el valor tope máximo, ¿sí? La mayoría de los casos está por debajo del valor mínimo de ese rango, entonces siempre se va a nivelar al valor mínimo. En ese orden de ideas, entonces los tamaños del lote económico serán 700, pasa a ser 1000 y pasa a ser 2000. ¿Listo? Ahí tenemos que ajustar los tamaños del lote económicos. ¿Por qué? Porque esos tamaños del lote que calcularon con la fórmula caen automáticamente por debajo del tope mínimo del rango. El tercer paso, pues entonces es calcular los costos totales de inventario para cada rango, para cada tamaño de lote económico asociado a cada rango, pero incluyendo el costo de compra, porque el precio en cada caso difiere en los rangos, por eso surgen los rangos. En ese orden de ideas, entonces teníamos acá los precios y las cantidades unitarias, entonces calculamos costo anual de ordenar, que según esta fórmula nos da esto, recordemos que de 5.000, ese es 49, ¿cierto? Recuerden que con los datos, y si ustedes miran, hacen cálculo aquí rápidamente, dan estos valores. Luego entonces le incluimos el costo de almacenamiento, donde por ejemplo en este caso será el tamaño del lote óptimo será 1000 dividido 2 por H, donde H es el 20% de este valor. ¿Cierto? Es el 20% del 4.8 y eso da 4.80. El costo anual del producto, esto sí hay que incluirlo, entonces aquí lo que hacemos es multiplicar el precio, que es 5 por 5.000, que es la demanda anual, y ahí dan estos valores, y se calcula el costo total en cada uno de los rangos de descuento que hay, ¿cierto? A cada uno de los rangos de descuento que hay. Y al final, en el cuarto paso, pues es escoger quién está proporcionándome el menor costo total, que es el segundo rango de descuento, que el cual tiene un valor de tamaño de lote económico de 1000 unidades y por lo tanto, entonces la respuesta es
se deben ordenar 1000 unidades a un valor de 4.8 por unidad. Como ustedes pueden ver, la respuesta es un valor puntual. El tamaño del lote económico es un valor puntual y específico. No es decir, entre 1000 y 2000 unidades. La respuesta es así de listo. Es 1000 unidades y ya. ¿Sí? Siempre hemos visto que un óptimo siempre es un valor único. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Vamos entonces a hacer este ejercicio. Eso está ahí en el Moodle, en la hoja de cálculo que ya ustedes tenían. Que les he reemplazado con lo que se trabajó el jueves. Entonces vamos aquí. No sé qué es lo que pasa acá. Ok. Entonces, acá el texto nos dice, bueno, Calzado Montessori tiene existencias de calzado de vestir básico para caballero que vende a una tasa constante aproximadamente de 500 pares cada 3 meses. La política de compra actual de empresas es ordenar 500 pares cada vez que se hace un pedido a la empresa. O sea, o actualmente hay una política de comprar 500 pares. O sea, el tamaño del lote actual de ellos es ese. A la empresa le cuesta 30.000 unidades monetarias hacer un pedido. La tasa sobre el costo de almacenamiento anual es del 20% por par. Otros descuentos por cantidad ofrecidos por el fabricante son los siguientes y son estos precios que aparecen acá. Perdón, estos precios y estos rangos. De acuerdo a estos rangos. Costos con descuentos son 36, 32, 30 y 28. Les voy a pedir por favor que seleccionen estos 4 valores y aquí en el triángulo le van a decir convertir en número. ¿Listo? Para que pueda usarse para cálculo. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de pedido de costo mínimo del calzado? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los ahorros anuales de su política de inventario sobre la política actualmente de su política de inventario o la que usted proponga sobre la política actualmente utilizada por Calzado Montessori? Entonces, para esto vamos a insertar acá unas filas para colocar entonces los insumos. Para calcular los tamaños del lote económico necesitamos entonces la demanda, ¿cierto? 2DS sobre H. La demanda nos está diciendo aquí que se vende a una tasa constante aproximada de 500 pares cada 3 meses. Entonces, si nos están dando una demanda trimestral, pero para el tamaño del lote nos pide demanda anual, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por 4, ¿cierto? Entonces, ahí sería una aproximación. Entonces, demanda trimestral, 500 pares trimestre. Listo. Demanda anual, entonces, será esto por 4. Perdón. Pares año. Listo. Ya tenemos D, nos falta S. ¿Cuánto es S? Aquí el texto nos dice. A la empresa le cuesta 30.000 hacer un pedido. El costo de ordenar S será 30.000 por pedido. Y porcentaje, costo de almacenar, que es el H. El texto nos dice aquí que el costo de almacenamiento anual es el 20% por par, o sea, el 20%. ¿Listo? ¿Tenemos esa información? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer según el procedimiento? En primer lugar, calcular el tamaño del lote económico para cada descuento. Entonces vamos a buscarnos por acá u óptimo. Entonces nos vamos a buscar por aquí, a ver, vamos a buscar eso, esa fórmula como para que no se les olvide. Listo.
Bueno, entonces el tamaño del lote económico acá es, ¿qué? Según la fórmula, pues es raíz de algo, ¿no? Entonces raíz de 2 por la demanda. La demanda sería fija, en cada rango de descuento se mantiene igual. Por el costo de ordenar, que sería esto, ¿cierto? Dividido H, pero H en este caso es un término compuesto. ¿Está compuesto por qué? Por el 20% de quién? Del costo del pago que yo le pago al vendedor. Ese es el tamaño del lote óptimo para ese primer rango de descuento. Ahí les dejo la fórmula. 2 veces la demanda por el costo de ordenar dividido el costo de almacenar, que sería entonces el 20% del valor de cada unidad o de cada par de zapatos. Eso nos da 129,10. En este caso no nos vamos a poner a redondear. ¿Listo? Ahora, hay una cosa importante y es que en estos momentos el ejercicio nos dice que la empresa tiene una política de comprar 500 pares. Entonces, actual, ¿cierto? Cantidad de pedido, política actual, podemos colocarlo así. Entonces, cantidad de pedido política actual, ese óptimo sería 500, ¿cierto? Eso es lo que está comprando en este momento. Si está comprando 500, ¿en qué rango de descuento se encuentra? 500. En el último, ¿cierto? Es decir, que está cobrando 28.000, ¿sí? Entonces, además de que hay que evaluar cuál de los 4 rangos de descuento me ofrece el mejor tamaño de lote, hay que al final comparar con la política actual. Listo. Ahora, vamos al siguiente paso y el siguiente paso es ajustar el tamaño del lote óptimo. Entonces vamos a irnos acá al Q ajustado. Entonces vamos a mirar. Primer rango de descuento. El tamaño del lote está dentro del rango, es decir que la curva, o sea, el valor mínimo está por fuera de 99, entonces nos toca corrernos a la derecha, no porque va a quedar más lejos de 99, sería a la izquierda y va a llegar al rango de descuento cuando llegue a 99, ¿cierto? Se va disminuyendo, entonces será 99, ¿cierto? El segundo rango, el segundo tamaño del lote económico está en el rango. Sí, porque 136,93 se encuentra entre 100 y 199, entonces vamos a referenciar ese rango de descuento, ese tamaño del lote óptimo. El tercero y el cuarto ciertamente están por fuera y están por debajo, por lo tanto hay que ajustarlos al valor mínimo de ese rango de descuento, que sería 200 y 300 respectivamente. Hay que escribirlo sencillamente manual. Si usted quiere, puede aquí separar en columnas separadas el mínimo, el máximo, y se puede aquí hacer un condicional y hacerlo pues automatizado. Pero bueno, hasta allá no llega mi formación o digamos tiempo para poder hacer ese tipo de trabajo acá en Excel. Y la política actual, pues como es 500, pues se mantiene en 500, ¿cierto? Entonces, voy a referenciarlo así para que quede igual. Listo, ya está. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Hasta aquí hay preguntas? No. Siguiente paso es ahora calcular el costo total de cada tamaño del lote económico. Entonces vamos a irnos por acá y vamos a buscar estos costos. Entonces será el costo. ¿Este costo cuál es? Estos dos de acá, ¿cuál es? ¿Cuál? Entonces, este es el costo de ordenar, exactamente. Costo anual de ordenar. Este otro de acá será costo anual de almacenar. Muy bien. Y este será costo anual del producto. Listo. Ahí está. Por favor, y lo digo porque a veces puede ser muy obvio, pero ya de aquí en adelante estos 3 costos, bueno, estos dos los va a calcular es con base en el Q ajustado, no en el otro, porque uno hace los cálculos no por fines de decorar la hoja de Excel, sino para utilizarlo, ¿cierto? Hago esta aclaración porque en las evaluaciones donde de pronto se pregunta una cosa así, encuentro esos casos donde la gente usa este cálculo, este costo, este tamaño, lo que entonces para que hizo ajuste, ¿sí? Entonces vamos a hacer el costo acá. Entonces será D sobre Q, ¿cuánto es D? 2000.
Recuerden fijar eso porque D siempre va a ser igual todos los casos. Q, ¿quién es? Este de acá, ¿cierto? Y por S, ¿cuánto es S? 30.000. Listo, ahí está. Primer rango de descuento. Nos da 606.061. El costo anual de almacenar, ¿cuánto es? Entonces, la fórmula nos dice que es Q medios, o sea, 99 dividido 2 por H, donde H es el 20%, donde esté fijo, ¿de cuánto? De 36.000. Ahí está. ¿Listo? Q medios por H. 356.400. Y el costo del producto, según la fórmula encima, será entonces D por P. Será esta demanda, ¿cierto? Por 36.000. Ahí está. Nos da 72 millones. Entonces, costo, aquí nos faltaría costo total anual inventario. ¿Y qué será la suma de estos tres costos? Nos da 72.962.461 y lo que hago es simplemente arrastrar y cubro los 4 rangos de descuento y la política actual que se tiene, que son de 500 pares. ¿Listo? Mientras terminan de hacer esos cálculos o verificar, pues el último paso es seleccionar cuál es el tamaño del lote óptimo que nos da el menor costo. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Pedir cuánto? 500, 300. Este es el menor, ¿no? Por lo tanto, hay que pedir cuánto. Hay que pedir cuánto. 300 unidades, 300 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque de todos estos 5 costos, el menor es este, 57.040.000. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta, ¿cierto? Entonces, el lote económico óptimo. ¿Listo? 300 unidades. Ahí está. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los ahorros anuales de su política de inventario sobre la política actualmente utilizada? Por favor, ¿cuánto es el porcentaje de variación de ahorro? ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿1%? 0,83%. Es negativo, ¿no? Porque es una disminución. Estábamos pagando 57.520.000, bajamos a pagar 57.040.000. Entonces, el ahorro, pues es muy pequeñito, es del 0,83%. Eso es, digamos, como el porcentaje de ahorro de esa política nueva con respecto a la política actual de inventario. ¿Listo? Entonces, ahí está, digamos, resuelto este ejercicio. ¿Alguna pregunta, por favor?
¿Me puede volver a poner la fórmula de la columna de P? Por favor. ¿De P esta? Bueno. Listo. Esto puede aplicar también para un modelo de producción por cantidad, ¿cierto? El modelo económico de producción. Vamos a ir cerrando entonces esta unidad de inventarios, ahora abordando la cuestión relacionada con los inventarios de seguridad y modelos probabilísticos. Cuando acudimos al concepto de inventario de seguridad y modelos probabilísticos, cuando se comienza a distorsionar o no se cumplen los dos primeros supuestos del modelo EOQ básico, que hace referencia esto a que la demanda es constante y que el tiempo de entrega es también constante, ¿cierto? Entonces, cuando ya deja de ser la demanda, por ejemplo, constante y es incierta, entonces se hace uso de los modelos probabilísticos y se echa mano en el concepto de inventario de seguridad para tener como un colchón en un dado caso que la demanda sobrepase, pues digamos, como el posible estimado que haya. El inventario de seguridad, entonces, ¿qué es lo que hace? Altera el punto de reorden. Donde el punto de reorden, ya vimos la clase pasada, cuya fórmula es D por L, donde D es la demanda mínima, perdón, la demanda promedio diaria, ya no es la demanda diaria, sino la demanda promedio, ¿sí? Porque sería, como está variando, hablamos ya de promedio. Y el tiempo de entrega, ¿cierto? Ahora, el punto de reorden, recuerden que es un valor que corresponde pues al nivel de inventario que está en stock. ¿Se acuerda que era en el eje vertical? La clase pasada lo vimos, punto de reorden, y multiplicamos una ejercicio del punto de reorden estaba por encima del tamaño del lote óptimo. Como ese punto de reorden es un nivel de inventario, ese nivel de inventario se supone que es la cantidad de unidades que se van a ir o se van a demandar mientras ocurre el tiempo de entrega, ¿cierto? Eso también se puede interpretar de esa manera, ¿sí o no? O sea, ese nivel, ese stock de inventario pues se va a gastar mientras llega el pedido. Entonces, en este orden de ideas, D por L también se puede interpretar entonces como la demanda promedio total que va a presentarse durante el lapso del tiempo de entrega. ¿Sí? O sea, el punto de reorden también puede interpretarse. Ya, claro, el punto de reorden, sin ser modelos probabilístico, era D por L, pero D por L también sería la demanda durante el tiempo de entrega. Acá en este caso, al ser un modelo probabilístico, pues D por L ya no viene a ser el punto de reorden solamente, sino pasa a ser la demanda promedio en este caso, porque la demanda es variable, entonces no es una demanda exacta. Hablamos de demanda promedio en el tiempo de entrega. Y SS son las iniciales del concepto de safety stock, que es inventario de seguridad y que aparece acá. Entonces, a la luz de esa fórmula, gráficamente, en la representación del punto de reorden, ¿qué hace el inventario de seguridad con el punto de reorden en comparación con el punto de reorden como antes estaba calculado? ¿Dónde lo ubica? Piense usted un punto de reorden genérico como lo veíamos en la clase pasada y ahora el punto de reorden pero con este inventario de seguridad. ¿Qué hace? ¿Dónde lo ubica? Lo eleva. Justamente lo que hace es elevar el punto de reorden, lo cual significa que va a obligar a lanzar un pedido antes o después de lo que se hacía sin ser probabilística la demanda. Antes, porque si está encima, pues quiere decir que ya va a llegar más rápido y entonces va a hacer que el pedido se lance antes. ¿Listo? Eso es lo que hace el inventario. Si tuviéramos, por ejemplo, distribuciones de probabilidad pronto discretas y no continuas, entonces, ¿qué es lo que sucede? O bueno, digamos, en modelo de inventario probabilístico, aquí es necesario empezar a tener en cuenta el costo por faltante. ¿Cierto? Hasta acá, digamos que hasta los modelos anteriores se asumía que no habían faltantes. Aquí, al ser modelos probabilísticos, hay la posibilidad de que hayan faltantes, ¿sí? Y más adelante vamos a ver
¿Qué sucede si tuviéramos nosotros la decisión de no dar faltantes? Es decir, no va a haber faltantes. Entonces, aquí es importante que el inventario de seguridad, como es inventario de seguridad, está medido en qué unidades de medida. ¿Qué unidades de medida es? El inventario de seguridad. Estoy diciendo inventario, ¿qué unidades de medida? Pues en las unidades de medida del producto que yo tenga ahí, kilos, litros, unidades, cajas, la que sea. Entonces, al tener un inventario de seguridad que se lo estoy sumando, ese inventario de seguridad, pues es un tangible que va a ocupar espacio y que por ende me va a representar almacenamiento. ¿Qué va a suceder cuando tenemos modelos probabilísticos de inventario? Que toca compensar el costo de almacenar esas unidades que vamos a considerar de inventario de seguridad con respecto a los costos por faltantes que se pudieran llegar a presentar si de pronto el inventario de seguridad no alcanza a cubrir. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un inventario de seguridad que me permita balancear esos costos. Bueno, para mirar de pronto los costos por faltantes, entonces se va a calcular de esta manera. Vamos a mirarlo, digamos, por el punto de vista de faltantes y vamos a mirar, digamos, el que me genere menos costo. Vamos a mirar entonces ese costo que va a ser cuántas unidades faltantes habrían en cada nivel de demanda multiplicado por la probabilidad de ese nivel de demanda, multiplicado por el costo de faltantes por unidad y multiplicado por el número de órdenes por año. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ilustrar acá. Supongamos que en un modelo que no era probabilístico, el punto de reorden era 50 unidades. 50 unidades significa que cuando el stock de inventario me llegue a 50 unidades, yo lanzo un pedido. He seguido una metodología para poder estimar cuánto me vale un faltante, es decir, el no tener una unidad disponible en inventario, por temas de pérdida de ventas, por pólizas, por multas, etcétera, etcétera, y me vale 30.000 un faltante por unidad, digamos, en una corrida de inventario, una corrida de producción, una corrida, un ciclo de inventario. Las órdenes por año son 6. ¿Cierto? Y el costo de almacenamiento son, cada unidad me vale guardarla 20.000 unidades monetarias por año. ¿Listo? Resulta que se ha encontrado que durante el periodo de entrega, ¿cierto? Ese punto de reorden, me devuelva acá ese punto de reorden de 50 unidades. Es lo mismo que es interpretarlo también como que durante el lapso de tiempo que el proveedor se va a demorar en entregarme el siguiente pedido, se van a demandar 50 unidades, porque es una unidad, está medido en unidad de inventario, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar posibles escenarios de demanda que pudieran ocurrir durante ese lapso de tiempo que el proveedor está preparando y entregándome para que entregue el pedido. Y hay posibilidades de que se demanden 30, 40, 50, 60 y 70. 50 coincide con el punto de orden que actualmente se tiene y acá están las probabilidades respectivas. Como estamos hablando de probabilidad, ciertamente todas las posibles opciones me deben sumar 1 en probabilidad. Listo. En el lapso de tiempo de entrega, mantengo, recuerden, 50 unidades en stock. Pueden haber demandas de 30 o de 40 o de 50 o de 60 o de 70. Quiero hacerles la pregunta, ¿bajo qué escenarios o en cuántos de esos escenarios de demanda entonces podré tener faltantes? Podría tener faltantes o tendría faltantes. ¿Mm? En los dos últimos, justamente porque mi punto de reorden actual es 50, significa que durante el tiempo de entrega yo voy a tener 50 unidades en el stock. Si me demandan 300 o 40, 30, 40, no va a haber faltantes porque me va a sobrar al final del tiempo de entrega. Si me demandan 50, tampoco hay faltantes, simplemente quedamos en tablas y sería el ideal para tener, digamos, el ciclo completo y que vuelva a reabastecerse, pero vamos a tener faltantes si llegarán a haber demandas de 60 o de 70 unidades. Bueno, entonces,
Nos vamos a mirar entonces qué pasa, cuánto es el costo de faltantes. A mirar, perdón, costo de faltantes, costo de almacenamiento de esos inventarios. Perdón, antes de volverme acá, la pregunta que habría que formularse allí es, ¿cuánto sería el inventario de seguridad que deberíamos conservar para hacer frente pues a esos escenarios de demanda? Si en este momento tendríamos 50 unidades como inventario durante el tiempo de entrega, pues el inventario de seguridad quisiéramos de pronto o no tener inventario de seguridad, es una opción, es decir, mantenerlos en 50, o tener, por ejemplo, 10 unidades de inventario de seguridad para hacer ciertamente frente a que hubiera una demanda de 60 unidades, o tener 20 unidades adicionales de inventario de seguridad para hacer frente a un escenario de posible demanda de 60 unidades o de 70 unidades. ¿Sí? Esas serían las opciones de inventario de seguridad. Tener más inventario de seguridad, pues no, porque realmente no nos está diciendo que haya un escenario de posible demanda por encima de 70. Entonces, y sería inoficioso y nos agarraría costos de almacenamiento. Entonces, ahora sí, previendo incrementar el punto de reorden no de 50, sino a 70 unidades, lo cual implicaría un inventario de seguridad de 20 unidades, ¿cierto? Porque actualmente tenemos punto de reorden de 50, entonces lo subimos a 70, significa que le aumentamos el inventario de seguridad en 20 unidades. ¿El costo de almacenamiento cuánto es? Pues yo pago estas 20 por 2.000 unidades y me vale 400.000. Perdón, 20 por 20.000 me vale 400.000 unidades unitarias guardarlas en el año, ¿cierto? Y el costo por faltantes es cero. ¿Por qué? Porque no va a haber en ningún momento faltantes. ¿Mm? Voy a poder hacer frente al escenario más extremo, que es una demanda de 70 unidades. ¿Sí? Bueno. Ahora, tengo la opción de, ahí está la fórmula, ahorita más adelante la vamos a aplicar, de decir, mire, yo no voy a hacer frente a 70 unidades, yo me voy a ir a tener un inventario de seguridad que me permita hacer frente solamente al escenario de 60 unidades demandadas. Eso significa que el inventario de seguridad va a ser de 10 unidades solamente y cuyo costo de almacenamiento pues no va a ser de ahora 400.000, sino la mitad, porque es la mitad de lo que era el escenario anterior, pero el costo por faltante, entonces empezamos a aplicar esta fórmula. ¿Cuáles las unidades faltantes que habría en ese caso? ¿Por qué dice 10 unidades de faltantes? ¿Dónde hay faltantes? ¿En qué escenario? Eh, o sea, tenemos 60. Ajá. Y se piden 70. Entonces, si nos piden 70, ahí habrían faltantes. ¿Cuántos? 10. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que nos demanden 70 unidades? Si quieren, allá devuélvanse en la expresión de probabilidad y allá encontrarán que la probabilidad era 0.1. ¿Sí? ¿Cuánto vale un faltante? Vale 30.000, pero dice 30.000 por unidad. Entonces, como dice por unidad, por eso es importante multiplicar por el número de órdenes por año, que sería 6. Si nos dijeran que el costo por faltante sería 30.000 por unidad por año, entonces no multiplicamos por el número de órdenes. Es por la unidad de medida. Por eso es importante leer bien. Este curso es de leer muy bien. ¿Listo? Por eso se multiplica por 6, porque el costo por faltante dice por unidad. Y esa multiplicación y todo eso nos da un total de 180.000. Al sumar lo que me representaría almacenar las 10 más las 180.000, que sería lo que estoy dispuesto a asumir de faltantes, me da 380.000. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál sería mejor escenario? Tener solamente 10 unidades de inventario de seguridad. O sea, poder hacer frente solamente a una demanda de 60 unidades. Es decir, que tener faltantes no es terrible, ¿sí? Porque sale más barato. Y el último escenario sería entonces no tener inventario de seguridad. Si no tenemos inventario de seguridad, es decir, que el costo de almacenamiento, pues no hay.
no hay adicionales. Pero sí vamos a tener faltantes, por eso aquí dice la suma. Entonces nos toca mirar ambos escenarios. Este 10, ¿a qué se referiría? 10 faltantes. Serían 10 faltantes, decidimos tener 50 en el punto de errores y la demanda fueran 60. Si la demanda es 60, los faltantes serían 10 y por eso punto 2 es porque es la probabilidad de que haya una demanda de 60 unidades. Esto es igual, un faltante y el número de faltantes, el número de pedidos al año, 30.000%. Y le vamos a sumar, por eso dice aquí suma, el escenario donde la demanda ahora sea 70. Si la demanda es 70, tenemos 20 faltantes. Y lo mismo de aquí para acá, ¿no? Probabilidad de que haya 70.1 y ya aquí es lo que vale un faltante por el número de pedidos por año. Y todo eso nos da 720.000. Y el total, costo total de esa decisión sería 720.000. Observen cómo cambia prácticamente al doble del costo el hecho de no decidir tener inventario en seguridad. Por ende, entonces, el mejor escenario es tener, ¿cuánto? 10 unidades de inventario de seguridad. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Profe, en casos reales, el costo podría ser menor porque no garantiza el hecho de que haya un 10% de probabilidad de que la demanda sea 70, un 20% de probabilidad de que la demanda sea 70, significa que vaya a pasar siempre, ¿verdad? No podría en un caso real ser Son probabilidades, sí, pero pues para eso pues hace uno estos cálculos. Porque esto finalmente, esto es derivado, usted simplemente se lo puede convertir a un árbol de decisión si usted lo quiere pensar. No, perdón. Esto es un árbol de decisión. Y el hecho de que la probabilidad sea X o Y o muy baja no significa que no vaya a ocurrir. Entonces, a partir de esos cálculos, pues nos puede decir, mire, ¿sabe qué? Decidamos entonces tener acá un 10 unidades, porque pues aquí ya es más barato tener solamente 10 y no cubrir todo. Bueno, ese se los dejo para que lo hagan en casa, es exactamente lo mismo que hay acá, pero yo quiero pasar ahora a este, perdón. Perdón. ¿Aló? Bueno, entonces, tenemos el nivel de servicio. ¿Qué es lo que sucede? El ejercicio anterior, digamos, nos habla de asumir las distribuciones de probabilidad discretas. Esas discretas es que va a obtener un valor puntual de demanda, 60, 70, 50. Cuando tenemos distribuciones continuas, ¿cierto? A veces, digamos, el tema del costo por defaltante se vuelve difícil de estimar. Entonces, hay otra opción que podemos tomar y es tomar una decisión y establecer un nivel de servicio. Entonces, el nivel de servicio es muy importante porque pues viene a involucrarse en estos tres modelos de inventarios probabilísticos que veremos acá en clase y en la siguiente unidad que es planeación agregada. El nivel de servicio corresponde a ese porcentaje de tiempo o el porcentaje de veces en el que se va a cumplir con la demanda de los clientes. Es decir, ¿cuál va a ser cuánto yo asumo que voy a atender la demanda de los clientes? Es decir, con cuánta probabilidad yo voy a asumir que yo voy a generar faltantes a los clientes. ¿Cierto? Eso es una decisión que la empresa toma. ¿Cierto? Y a partir de ese dichoso nivel de nivel de servicio, puedo determinar el inventario de seguridad respectivo. Aquí la clave en los modelos probabilísticos es decir, cuánto inventario de seguridad mantener. En el ejercicio anterior era responder o 10 o 20 o nada, ¿cierto? Entonces, aquí en estos modelos ya continuos también, ¿cuánto va a ser el inventario de seguridad que vamos a mantener de acuerdo a la expectativa que ustedes generar de cumplimiento de disponibilidad de productos a mi cliente? Quiero tener cumplimiento del 80, del 90, del 95, del 97 y eventualmente, si tú quieres, hipotéticamente del 100. ¿Cuánto será el nivel de servicio? Perdón, ¿cuánto será mi nivel de inventario de seguridad? Bueno,
Y el nivel de servicio, pues también se puede interpretar como el complemento porcentual de los faltantes. Entonces, si yo tengo un nivel de servicio del 90%, significa que yo estoy dispuesto a asumir un 10% del faltante. Asumiendo en cuenta, por ejemplo, que el 10% de las unidades que me pidan en total son las que van a pasar. Eso más adelante en calificaciones de cada vamos a ver cómo calculamos una estimación. ¿Qué es lo que sucede entonces en un modelo probabilístico? Aquí está la gráfica, estamos volviendo a esa gráfica que yo les decía. Recuerden, del principio, esta línea era recta, ¿recuerdan? Y la línea era recta y dijimos que era porque la demanda era constante. Ahora en un modelo probabilístico viene esa forma, de una forma genérica, no recta, por decirlo así, que tiene un tema componente aleatorio que le da la connotación de demanda aleatoria o demanda probabilística. La situación que nos interesa mirar justamente es en el lapso en el cual ocurre el tiempo de entrega. Esta línea de acá, que era la que uno mantenía durante la gráfica tradicional, es la que conocíamos como, ahora como la demanda promedio durante el tiempo de entrega. Observe que aquí ya no va a llegar hasta cero, sino va a llegar hasta una franja que está denominada el inventario de seguridad, ¿cierto? Entonces, si mantenemos la demanda promedio, cuando termine no va a llegar a cero, sino va a llegar al inventario de seguridad, ¿sí? Y cuando, sí, ¿para qué sirve el inventario de seguridad? Si ocurre el escenario extremo que haya una demanda máxima durante el tiempo de entrega de la demanda máxima que se está disponible a hacer frente, es una demanda que sobrepase obviamente la demanda promedio, pero que comienza a echar mano del inventario de seguridad, ¿sí? Y tenemos el tercer escenario donde podamos tener una demanda mínima durante el tiempo de entrega que sería pues de pronto acá. Un poquito menos y que nos queda al final de la corrida de inventario un nivel de inventario que esté por encima del inventario de seguridad. El hecho de que la demanda sea probabilística no implica que siempre que haya riesgo de que la demanda sea mayor al estimado, sino que también sea menor, y entonces sobre. Listo, eso es lo que pasa. Y el punto de reorden entonces ya no está, digamos, por acá, sino está encima porque lo alza el inventario de seguridad. Este tema de demandas probabilísticas basados en distribuciones continuas está delimitado en esta unidad del curso y acá en el curso a asumir distribuciones de probabilidad normales. Esto es muy importante. Y podemos tomar que si yo quiero, a ver qué es lo que pasa. El nivel de servicio me va a determinar directamente el inventario de seguridad. Si yo quisiera, por ejemplo, determinar el inventario de seguridad, es qué tanto yo estoy dispuesto a distanciarme de la demanda media, ¿cierto? Recuerde que D por L, o la demanda promedio por el tiempo de entrega, es esa demanda promedio que habría durante el tiempo de entrega, esta de acá, ¿cierto? Esta de acá, de este color. Pero el nivel de servicio, como es una decisión que yo tomo, es qué tanto me quiero alejar de la demanda promedio, ¿cierto? Si yo me voy a una distribución de probabilidad normal estándar, la demanda promedio, si no hubiera comportamiento, digamos, aleatorio, es análogo al cero. Mírenlo, acá, en la distribución normal estándar, donde digamos aquí el eje horizontal no es un X, sino las Z. Z, por eso se llama Z, porque la unidad de medida ya no es X, sino Z. Y el porcentaje de nivel de servicio, haciendo alusión a una distribución de probabilidad, como dijimos que es el 90-95%, se representa como el área bajo la curva a la izquierda del punto que yo quiero seleccionar. Si yo establezco un nivel de servicio del 95%, significa que en el punto que yo defina, tengo que buscar un punto cuya área bajo la curva de una distribución de probabilidad normal que estoy asumiendo sea del 95%. Obviamente yo lo voy a buscar pues por tablas, como si lo haría manualmente por ahí en el Montgomery. ¿Cuánto me daría un área bajo la curva de sea el 95% a la izquierda según la estándar?
y lo convierto a la unidad de medida que yo tenga en el ejercicio y me da entonces el inventario de seguridad. Es decir, que el nivel de servicio me va a determinar cuántas unidades adicionales voy a tener por encima de la demanda promedio. ¿Sí? En la distribución de probabilidad discreta que vimos en el ejercicio anterior, pues era valores puntuales, serían 10 o 20. Acá, pues como es una distribución de probabilidad continua, entonces me toca mirar cuánto voy a estar por encima de allí. ¿Aló? Densidad. Bueno, entonces, bueno, entonces en este caso es el cuánto me quiero pues alejar de esa demanda media, ¿cierto? Entonces, claro, ya no van a ser 20, 10, sino va a ser un continuo que haya allí de demanda. La curva, entonces acá, el área bajo la curva a la izquierda sería el 95%. Listo. ¿Qué pasaría? Claro, entonces el inventario de seguridad pues nos daría cuánto cae acá en el eje horizontal, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si yo decido apuntarle a un nivel de servicio del 100%? ¿Cuánto me daría el inventario de seguridad? Yo asumo un nivel de servicio del 100%, significa que voy a buscar un punto en esa distribución de probabilidad cuya área bajo la curva a la izquierda sea 100%, o sea, 1. ¿Y cuál es ese punto? Ah, muy bien, infinito, ¿cierto? Bueno, eso significa que uno no puede aspirar, digamos, en un contexto de distribución de probabilidad continua, eh, aspirar a tener un nivel de servicio de 100% porque automáticamente me van a quitar un inventario de seguridad infinito. Y como el inventario de seguridad entonces sería infinito y como el inventario de seguridad se almacena, entonces automáticamente el costo de almacenamiento se va a trepar al infinito. ¿Sí? Entonces, más o menos esa gráfica de costo de inventario, incluyendo inventario de seguridad, tiene un comportamiento contrario a la curva que vimos la clase pasada y una cosa así. Se eleva así, se dispara, entre más usted le aumente el nivel de servicio. ¿Vale? Cuando estemos viendo planeación agregada, obviamente van a haber casos donde el nivel de servicio por cálculo nos dé 100%, pero pues da 100% porque los valores que tendremos ahí en los cálculos serán valores discretos y puntuales. Pero pues obviamente las demandas, pues como son variables según los cálculos, no significa que esas demandas vayan a ser ciertamente así. Pueden que se disparen, entonces una vez se ejecute el plan agregado, resulte que el nivel de servicio al cual se llegó no fue el 100% sino de menos, por un tema de estimación. Pero en una teoría donde tengamos distribuciones de probabilidad continuas, en inventarios probabilísticos no podemos aspirar a un nivel de servicio del 100% porque nos implica inventario de seguridad infinito y por lo tanto costos de almacenamiento y de inventarios infinitos. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué infinito? Porque pues, según la teoría de probabilidad, el área bajo la curva del 100% a la izquierda en la campana de Gauss ocurre cuando el valor que está acá es el infinito. ¿Sí? No es ni 1, ni 2, ni 3. Lo que pasa es que, bueno, tiene un valor bastante grande cuando pues uno está en 3Z o lo que sea, pero eso llega a 99.9999, pero no llega a 1, ¿cierto? Bueno, se recomienda utilizar el nivel de servicio entonces para el inventario de seguridad, determinar el inventario de seguridad cuando el costo de faltantes no se pueda determinar. Esto es como lo más práctico al cual podemos acudir. Entonces, recuerden, por favor, que lo que veíamos hace 2 diapositivas era que el punto de reorden era D por L más SS, ¿cierto? Ese es como el término genérico. Pues entonces, ¿y donde D por L era qué?
era la demanda durante el tiempo de entrega. Cuando hablamos ya de inventario de seguridad y modelos probabilísticos, ya hablamos es de demanda promedio. ¿Sí? Estamos hablando de demanda promedio. Y este más Z sigma de LT, esto término viene a ser el inventario de seguridad, lo que conocemos como inventario de seguridad. Entonces, donde Z viene a ser pues el número de desviaciones estándar, ¿a partir de qué? De la distribución de probabilidad normal estándar, porque la unidad medida en el eje horizontal en una distribución normal continua estándar es Z, que se contabiliza con Z. Y sigma DLT se interpreta de manera genérica como la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. En ese lapso, el tiempo de entrega que haga, sea un tiempo de entrega fijo o sea un tiempo de entrega variable. Cuando hablamos de fijo variable significa que empezamos a mover el segundo supuesto de los modelos de inventarios probabilísticos. Recuerde que el primero es demanda constante, segundo, tiempo de entrega conocido y constante. Bueno, vamos a mirar un ejemplo muy sencillo donde tenemos, por ejemplo, el caso de donde nos están entregando directamente los datos. Entonces, la demanda promedio durante el tiempo de entrega son 300 kits, donde esa demanda promedio durante el tiempo de entrega, ¿cuál es? El famoso mu, que está en la mitad de la distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Si hablamos de distribución normal estándar, ¿cuánto es mu? Normal estándar. La respuesta está en la misma diapositiva. Distribución de probabilidad normal estándar, ¿cuánto es mu? ¿Cuánto? En una distribución de probabilidad normal estándar, ¿cuánto es el valor de mu en el promedio? Cero. Miren, acá está abajo. Demanda media y aquí abajo está el escalamiento a la distribución estándar. Cero. La distribución de probabilidad normal estándar la representaban como X, se comporta y hacían como una coronita de la ñ, como N, paréntesis, 0, 1, donde 0 es el promedio y 1 es la desviación estándar. Por eso se llama distribución de probabilidad normal estándar, porque está escalando a donde el promedio sea 0 y la desviación estándar sea 1. ¿Listo? Bueno, ahora la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega ya no la entregan, que es 10 kits. La política de faltantes es el 5%, lo cual significa que el nivel de servicio al cual estamos apuntando es del 95%. Es decir, que de 100 unidades que nos llegaran a pedir durante el tiempo de entrega, estamos dispuestos a que solamente falten 5 y no le cumplamos al cliente con 5. ¿Cuánto es entonces el nivel de inventario de seguridad al cual podemos llegar a apuntarle con esos datos? En el contexto, pues, obviamente, ¿de qué? De la escala que tenemos allí. Lo primero que hay que hacer es buscar entonces el valor del Z, porque es que el Z determina directamente el nivel de seguridad. Mírenlo. Z por sigma de LT. Entonces yo ya tengo sigma de LT. Para sacar el inventario de seguridad, pues ¿qué necesito sacar? Pues el Z. El Z entonces lo saco o por Excel o por tabla. Ustedes de pronto ya en sus clases les dijeron, vayan, busquen una tabla ya en Montgomery y busquen el valor de la distribución de probabilidad cuya área, bueno, dependiendo cómo esté la tabla, cola a la derecha o cola a la izquierda. Entonces, si está por cola a la derecha, pues tocaría buscar el 5% a la derecha que sea faltante. Si es cola a la izquierda, nos toca buscar 95% de probabilidad o área bajo la curva a la izquierda. Y el Z también lo podemos sacar por fórmula en Excel, donde nos muestra esta fórmula. Distribución normal estándar con esa abreviatura, punto inversa, y entre paréntesis vamos a colocar el nivel de servicio, 95%, y entonces eso nos da un Z de ¿cuánto? 1.645. 1.645 significa 1.645 desviaciones estándar por encima de la media en la distribución de probabilidad normal estándar me va a generar un área
bajo la curva del 95%. Eso es lo que significa Z cuenta número de desviaciones estándar a la derecha, bueno, alejado del promedio en una distribución de probabilidad normal estándar. Z siempre va a ser asociado a la estándar. X va a ser asociado, pues, a la distribución, pues, en el escalamiento convencional. Entonces, para pasar del estándar a la escalamiento real, pues, como dice que dijimos es 1,65 desviaciones estándar. O sea, podemos decirlo como 1,65 veces la desviación estándar. Por eso es 1,65 veces la desviación estándar del tiempo de entrega. ¿Sí? Entonces va a ampliar en el contexto pues ya de la escala que traemos, entonces ya es 1,65 por 16, por 10, perdón, me da 10,5 kits. Entonces significa que ahora el punto de reorden se va a incrementar de 350 kits, que es el promedio de demanda, más los 16,5 que será el inventario de seguridad, nos da 367 kits. ¿Cómo le damos esa interpretación a eso? Entonces, si yo quiero tener un nivel de servicio del 95%, me va a implicar incrementar el punto de reorden de 350 a 367 kits a fin de mantener un inventario de seguridad de 16,5 kits para hacer frente a esa demanda variable. ¿Listo? Si quiere que lo repita, vea alguno de los 3 videos que están grabando y lo apunta. Bueno, lo voy a repetir nuevamente. Entonces, si yo quiero debo mantener, si yo quiero mantener un nivel de servicio del 95%, en este escenario de demanda probabilidad, demanda aleatoria o demanda probabilística, debo subir el punto de reorden de 350 kits a 367 kits, ¿cierto? Manteniendo un inventario de seguridad de 16,5 kits para hacer frente a esa demanda probabilística. Esa es la interpretación de ese resultado. Y aquí es lo que está pasando. Entonces, el punto de reorden subió. Mírenlo. Punto de reorden ya es 350, que sería la demanda promedio más un inventario de seguridad posible de 16,5, que es esto. Obviamente aquí, pues, esta gráfica no está directamente proporcional el escalamiento, pero 16,5 y acá es 350, pero es visualmente en la mitad más o menos. ¿Y qué pasa? Entonces, 366,5 de inventario, punto de error, significa que en un caso extremo se van a demandar durante el lapso de tiempo de entrega 367 kits y nos vamos a quedar sin nada, pero como en promedio se demandan 350, entonces va a llegar a 350 y cuando se acabe el ciclo de inventario, vamos a quedarnos pues con el inventario de seguridad que son 16,5. Bueno, ese es de manera genérica el tema de los inventarios probabilísticos. Pero como son dos supuestos los que están en juego, que son los dos primeros, que es la demanda y el tiempo de entrega, podemos tener entonces 3 escenarios. Primer escenario, que sea la demanda la que varía, pero el tiempo de entrega no varía, sino que se mantenga constante. Si tenemos un supuesto, se mantiene. Segundo situación, que el primer supuesto del modelo de inventarios se mantenga, es decir, que la demanda sea constante, pero que el segundo supuesto ya no funcione, sino que el tiempo de entrega ya no sea constante y conocido, sino que sea variable. ¿Listo? Tercer situación o tercer caso de modelos probabilísticos, que ambos supuestos no funcionen, sino que tanto la demanda como el tiempo de entrega, ambos sean variables. Ambos sean variables. ¿Listo? Entonces, primer escenario, cuando la demanda es variable y el tiempo de entrega es constante, digamos que partimos de cambiar esto en la fórmula como tal. Entonces, recuerden que ROP, punto de reorden, era D por L más inventario de seguridad. Entonces, lo que está aquí entre paréntesis es el análogo al D por L. En el primer escenario, decimos que la demanda es variable y el tiempo de entrega es constante. El D por L, en lugar de D, es que demanda diaria.
la diaria promedio. Observen muy bien la diapositiva. Dice demanda diaria promedio. ¿Cierto? Mientras que el L dice tiempo de entrega en días. Cuando veamos el caso donde está el tiempo variable, en lugar de decir tiempo de entrega en días, va a decir tiempo de entrega promedio en días. ¿Cuándo aparece promedio? Cuando la variable en cuestión es variable, ¿cierto? ¿Quién es variable? La demanda. El tiempo de entrega es constante, entonces como es constante no aparece en ningún momento aquí la palabra promedio. ¿Listo? Y el mismo término que veíamos en el caso anterior, sigma DLT. Lo que pasa es que, pues en el ejemplo anterior directamente nos daban cuánto era sigma DLT, ¿sí? Pero en este caso, sigma DLT va a estar conformado por este término. De acuerdo a los escenarios, lo único que va a cambiar realmente es sigma DLT, de acuerdo al escenario. En un escenario donde la demanda es variable y el tiempo de entrega es constante, entonces esta desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega va a estar determinada por quién? Por la desviación estándar de la demanda diaria, porque es la única de las dos componentes que es variable. No lo es el tiempo de entrega. Si el tiempo de entrega es constante, pues no tiene una desviación estándar. Su desviación estándar es ¿cuánto? Z. Entonces, toca representar la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega en función solamente de la desviación estándar de la demanda, porque la demanda es la que es variable. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos esa desviación estándar de la demanda diaria que se nos entregue y lo multiplicamos por la raíz cuadrada del tiempo de entrega. ¿Listo? Entonces, como el tiempo de entrega es fijo, pues simplemente es raíz cuadrada de ese tiempo de entrega que nos están diciendo. Miremos un ejemplo muy sencillo. Demanda diaria promedio, distribuida normalmente. Ese es el supuesto más grande porque pues no funciona en otras distribuciones, porque estas fórmulas, perdón, aplican únicamente cuando la distribución de probabilidad es normal. ¿Listo? Ya cuando son otras distribuciones de probabilidad, pues eso debe cambiar. ¿Listo? Entonces, la demanda diaria promedio durante ese tiempo de entrega, ojo porque la demanda diaria promedio durante ese tiempo de entrega es de 5 15 iPads diarios. Obviamente, pues, así que la demanda diaria promedio durante o antes o durante el tiempo de entrega, pues, teóricamente debe ser igual, porque no significa que se acelere o que se desacelere. Vamos a decirlo también en términos generales. La desviación estándar de esa demanda, pues sus 5 iPads, ¿sí? Y el tiempo de entrega nos dice que es constante de 2 días. El tiempo perdón, el nivel de servicio lo establezco yo, es del 90%, ¿cierto? Si yo quiero un nivel de servicio del 90%, recuerden que acá vuelve y juega que aparece el famoso Z. Entonces, si yo tengo un nivel de servicio que yo establezco que sea del 90%, me va a implicar un Z del 1.28, ¿cierto? Si el nivel de servicio, por ejemplo, yo dijera que fuera el 100%, el Z será infinito. Bueno, entonces yo quiero un nivel de servicio del 90%, significa que de 100 unidades que me pidan, yo voy a tener siempre disponibles 90 y voy a asumir como faltantes 10. Me implica, por utilizar esa fórmula en Excel, ¿cierto? Un Z de 1.28. Y ya con eso pues puedo sacar todo, ¿no? Entonces, el punto de reorden será 15 iPads, que es la demanda promedio, por el tiempo de entrega, que es 2 días. Recuerde que es el D por L, ¿cierto? Más el inventario de seguridad, que es Z sigma DLT, pero yo voy a desagregar sigma DLT, porque Z ya lo tengo, que es 1.28. Sigma DLT, según la diapositiva anterior, era la desviación estándar de la demanda por la raíz cuadrada del tiempo de entrega. Ahí está 5 por raíz de 2, y eso nos da 30 más 9.6, sería 39 iPads. La interpretación ahí se las coloco. Debe colocarse una orden ahora cuando el inventario que queda sea de 39 iPads. Se incrementó el punto de reorden, ¿cierto? Para así mantener un inventario de seguridad de 9 iPads, más o menos, 9.06 iPads, y dar respuesta a un nivel de servicio del 90% estable. Si usted lo quiere cambiar, si quiere aumentar el nivel de servicio, pues simplemente lo que hace es buscar el Z correspondiente a ese nivel de servicio y va subiendo o va bajando. Normalmente, pues un nivel de servicio es del 90 para arriba, ¿cierto? Y ahí para abajo, pues es un poco raro lo que se quiera asumir. Y ya sería pues un tema de incompetitividad del negocio por disponibilidad de productos.
¿Alguna pregunta sobre este caso? Para efectos, digamos, si quiere en realidad lo puede aproximar, digamos, para efectos evaluativos acá conmigo, nada de estas dos unidades, ni de pronósticos ni de inventarios, soy, digamos, como estricto con temas de redondeos. En la siguiente unidad, que es planeación agregada, sí. Van a haber unas pautas muy particulares de redondeos, porque ahí sí tenemos personas, tenemos ya inventarios, entonces ahí sí hay que redondear. Acá no, porque son cosas muy en el caso de los de agregar como son cálculos más encadenados, sí tocaría redondear. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se puede dar el nivel de servicio o también puede pasar el nivel de servicio al final de esta unidad al cual podemos aspirar dependiendo del presupuesto que yo tenga para pagar almacenamiento, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo más nivel de servicio, tanto me implica pues más inventario y seguridad, por lo tanto más dinero, ¿cierto? Entonces, puedo irme hacia atrás. Puedo tener una disponibilidad presupuestal que a partir de esa disponibilidad presupuestal me dice, ah, bueno, entonces el nivel de servicio que usted máximo puede apuntarle es este. ¿Sí? Entonces, se puede dar un nivel de presupuesto o le puede dar uno directamente el nivel de servicio. Bueno, segundo caso, entonces pasa lo contrario. La demanda pasa a ser constante, pero el tiempo de entrega es variable. Observen que la fórmula ahora, la palabra promedio aparece, es ahora en el tiempo de entrega. Dice tiempo promedio de entrega en días, mientras que la demanda diaria aparece así a secas, demanda diaria porque ya es constante, ¿cierto? Y vuelve y juega Z por sigma DLT, donde sigma DLT es este término compuesto, es más sencillito. Es la demanda diaria, que es constante, por sigma LT, pues tiene la variable, el elemento que es variable el tiempo de entrega, pues se espera que sigma LT sea la desviación estándar del tiempo de entrega, que es aquel componente que es variable, ese tiempo de entrega. Muy sencillo, ¿verdad? Vuelve y juega. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Demanda diaria constante, 10 cámaras. Tiempo de entrega promedio ahora, ¿sí? 6 días. Y si es una variable, entonces si tenemos promedio, tendríamos que tener desviación estándar también de ese tiempo de entrega que son 3 días. Nivel de servicio al cual le quiero apuntar, 98%. Observe que cuando era 90%, el Z asociado era 1,28. Subir nomás 8% el nivel de servicio se duplica casi, casi el nivel el Z. Se pega una trepada a 2,055, ¿cierto? 98%. Eso, por esa fórmula sale ese 2,055. Y el punto de reorden, entonces vuelve y juega, sería la demanda diaria que es constante por el promedio de tiempo de entrega, ¿cierto? Esto es lo que se espera que en promedio se demande durante ese lapso que va a prepararse y entregarse el pedido. Y entonces aquí será el Z, mírenlo, 2,055 por, dijimos que era la demanda diaria constante por la desviación estándar del tiempo de entrega que son 3 días. Muy sencillo. Y nos da entonces 60 más 61,65. Observe que el tener ese nivel de servicio tan alto, el 98%, básicamente hace que el inventario de seguridad sea mayor que la demanda de la entrega. Se espera que se demande 60, pero voy a tener que intentar 61, casi 62 cámaras, ¿cierto? Entonces, se interpreta. Debe colocarse una orden con el inventario que queda sea de 122 cámaras para mantener así un inventario de seguridad de 62 cámaras, que es mayor a la demanda promedio, ya que se tiene un nivel de servicio alto del 98%. Cuando el nivel de servicio, le reitero, es 100%, este valor de acá se vuelve infinito. Se trepa al infinito. ¿Listo? ¿Dudas sobre esta parte? Tercer caso, cuando ambos ahora son variables. Demanda y tiempo de entrega es variable. Entonces, cuando los dos son variables, observe que ahora en el primer término que está entre paréntesis involucramos la palabra promedio.
la demanda diaria promedio y el tiempo de entrega promedio. Y está el Z sigma DLT. En este caso, sigma DLT pues se vuelve un poco más complejo de calcular porque ahí sí necesitaremos tanto los tiempos promedio, las demandas, perdón, las desviaciones estándar de ambas variables. Entonces el Z sigue siendo igual de donde sale a partir del nivel de servicio que se define, ¿cierto? Y el sigma DLT se calcula por esa fórmula, que aparece raíz cuadrada del tiempo de entrega promedio por la desviación estándar de la demanda al cuadrado, solo la desviación, más la demanda diaria promedio al cuadrado por la desviación estándar del tiempo de entrega al cuadrado. Ahí está sigma D, que es, y sigma LT. Sigma D, desviación estándar de la demanda, sigma LT, desviación estándar del tiempo de entrega. ¿Listo? Y un ejemplo, entonces ahí ya nos deben entregar promedio y desviación estándar tanto de la demanda como el tiempo de entrega, ¿cierto? No nos entregan un valor puntual, sino promedios y desviaciones estándar de ambos componentes. Y nos están entregando el promedio y la desviación estándar de una demanda que está en función de paquetes. Y nos están entregando promedio y desviación estándar de unos tiempos de entrega en días. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Nivel de servicio ahora del 95%. Un nivel de servicio definido del 95% me da un Z de ¿cuánto? De 1,65. 1,65. Y simplemente lo que hago es reemplazar promedios de demanda y tiempo de entrega. 150 por 5 se nos dará, digamos, como la demanda promedio que puede haber durante ese tiempo de entrega. Y 1,65 por sigma de LT, donde lo hacemos, aquí desplegamos como la raíz cuadrada del tiempo promedio de entrega por la desviación estándar de la demanda al cuadrado, más el promedio de la demanda al cuadrado por la desviación estándar del tiempo de entrega al cuadrado, según la fórmula de la diapositiva anterior. Esa raíz cuadrada nos da 154 y nos da todo el punto de reorden 1004. Si yo le resto 750, pues me da entonces 254 paquetes. La interpretación será, debo colocar una orden cuando el inventario, en este nivel de inventario, sea de 1004 paquetes para mantener un inventario de seguridad de 254 paquetes. ¿Dónde sale los 254? Pues 1004 menos 750, que es la demanda promedio durante el tiempo de entrega. Y así, entonces, satisfacer un nivel de servicio establecido del 95%. Por ejemplo, lo podemos interpretar de esa manera. ¿Listo? Entonces, pues este es, digamos, un poco más complicado por la fórmula, pero realmente es una fórmula muy sencilla que usted tiene ahí el Excel, tiene una calculadora, y eso no es nada de lo que... ¿Qué sería, digamos, lo complejo? Que tuviera, por ejemplo, mecanismos para determinar, por ejemplo, la demanda promedio, la desviación estándar de esa demanda, pero el mecanismo más sencillo que puede pasar es que nos den, por ejemplo, un histórico de demandas diarias. Entonces, si nos dan el histórico de demandas de 15 días, pues usted saca el promedio y saca la desviación estándar de eso. Nos dieran el histórico de tiempos de entrega de un número consecutivo, o perdón, los últimos, no sé, 10, 15 pedidos que se hicieron. Es decir, el tiempo de entrega de este pedido fue tanto tiempo. Pues saca un promedio y una desviación estándar. Es lo más común que puede pasar. Por datos históricos, sacar esos promedios y tiempos de entrega, que es lo típico que se hace. Acá, pues, digamos, se están dando los datos, pues, directamente. Lean, por favor, este texto y me dicen entonces a cuál de los tres casos corresponde. Corresponderá al primero, en donde la demanda es variable de dos fronteras constantes, o corresponderá al segundo, donde la demanda es constante y variable, o corresponderá al tercero, donde tanto demanda como tiempo el tercero, ¿cierto? Entonces es un ejercicio de puros cubanos, y entonces el tiempo de entrega se distribuye regular con una media de 6 semanas de detención estándar y la demanda también es variable. Entonces la pregunta es cuánto es el punto de reorden para un nivel de servicio del 90, cuánto es el punto de reorden para el nivel de servicio del 95% y qué significan esos dos niveles y cuál sería el más recomendable. Ahí vamos a dar paso a responder la pregunta que hace un rato me formularon. Listo, entonces vamos a irnos al Excel a hacer ese ejercicio y a analizar, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos, para ambos necesitamos ¿qué?
En este caso nos están dando entonces demanda diaria promedio, ¿cierto? Entonces aquí será. Bueno, demanda diaria promedio, ¿cuánto es? 200, ¿cierto? Y la desviación estándar Pero si están por semana. dice, ok, ok, sí. Ok, sí, demanda semanal, perdón, gracias. Aquí no hay problema que tengamos que, perdón, gracias. Aquí no hay problema que manejemos ahora unidad de tiempo de semanas. ¿Por qué? ¿Mm? Tiempo de entrega también por semana. Porque los tiempos de entrega también están en semana. ¿Listo? Entonces, si ambos demanda están unidad en periodicidad semanal y el tiempo de entrega también se maneja en semanas, nos manejamos por semanas, no hay problema. ¿Listo? Desviación estándar de la demanda, 25 puros por semana. Gracias. Ahora, Entonces, tuviesen diferentes temporalidades. entonces le tendrían que decir cuántas semanas se asumen, cuántos días se asume una semana. De una semana hábil o semana calendario, 7 o 5. Tendrán que darle eso. Tiempo de entrega, entonces tiempo de entrega promedio. Promedio son ¿cuánto? 6 semanas. 6 semanas por pedido. Y desviación estándar, tiempo de entrega, es 2 semanas por pedido. Listo. Nivel de servicio, en este caso, 90%. Listo. Bueno, nivel de servicio del 90%. Entonces, si queremos aplicar, dijimos que es el tercer caso, entonces nos toca buscar una función. No, listo, aquí tengo los datos. Bueno, entonces, vamos a calcular desviación estándar. Bueno, no, entonces dice demanda diaria promedio. Entonces, el primer término del inventario de seguridad sería el Z, ¿no? Z. Entonces, ¿el Z cuánto va a ser? La fórmula es dist.norm.standard.int, ¿cierto? Y es 90%. Entonces, al 90%, de hecho, en las diapositivas anteriores salía que era 1,28. Listo, ahí está, 1,28. Por la fórmula esta, dist.norm.standard.int, listo. Bueno, ahora sí. El siguiente término para el inventario de seguridad será sigma DLT. Entonces, sigma DLT. Voy a hacerlo así. Entonces, la fórmula es una raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de ¿qué? Internamente hay dos términos, algo sumado con algo, ¿cierto? El primer algo es que el tiempo de entrega promedio, ¿cuánto es el tiempo de entrega promedio? 6 semanas. ¿Cuánto es la demanda, las desviación estándar de la demanda? 25 al cuadrado al 94,2, ¿cierto? Y el otro término que se suma será la demanda diaria promedio al cuadrado, o bueno, en este caso semanal, al cuadrado, por la desviación estándar del tiempo de entrega al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Esa es la forma.
Listo. 404.7. Esa es la desviación estándar durante el tiempo de entrega. Para sacar el inventario de seguridad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para sacar el inventario de seguridad? Señora, multiplicarlo por Z, muy bien. Entonces será Z por la desviación estándar. ¿Sí? Ese es el punto del inventario de seguridad. Y el punto de reorden, ¿qué tendría que hacer? Pues la fórmula que está encima. Esta. Dice, tomar la demanda semanal promedio por el tiempo de entrega promedio y sumarle el inventario de seguridad. Ahí no hay problema con que lo deje sin paréntesis porque el Excel va a tomar primero la multiplicación y luego la suma. Multiplico demanda y tiempo de entrega promedio por y le sumo el inventario de seguridad que acabo de calcular. Y nos da entonces 1.718 puros semanales, ¿no? La interpretación es, entonces debo realizar un pedido cuando me queden 1.719 puros en stock para mantener un inventario de seguridad de 518.6 de acuerdo con un nivel de servicio del 90%. La segunda pregunta es, acá, ¿qué pasa cuando el nivel de servicio es del 95%? Entonces, pues sencillamente aquí cambio 95% y copio o paso todo esto y lo pego acá. Ah, no, mentiras, esto me va a causar problemas porque no están fijos. Bueno, este sí lo puedo pasar. Este sí lo puedo pasar. Este sigma de LT me tocaría dejar esto fijo, 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 fijo. ¿Cierto? Esto pasa acá a la derecha. Queda fijo todo. Esto no cambia. El inventario de seguridad, esto sí lo puedo pasar y pegar acá. Y el punto de reorden será estos dos. Los dejo fijos y quedan así. Quedan fijos acá y sumo esto. Para evitarme volver a hacer todo, entonces dejo fijo todo lo que referencio de acá y ahí. Pues es obvio, ¿no? Que cuando yo incremento el nivel de servicio, ¿qué es lo que directamente incrementa? Directamente incrementa el Z y directamente incrementa el inventario de seguridad y por ende incrementa el punto de error. ¿Sí? Eso está. El sigma de LT en ambos casos se mantiene igual. ¿Por qué? Porque ellos dependen de estos cuatro parámetros. No depende en ningún momento del nivel de servicio. Entonces la pregunta que hay, bueno, listo, la pregunta del punto de error en el 95% listo. Ahora, que la última parte es, ¿cuál es más recomendable? ¿Cuál nivel de servicio es más recomendable? ¿Qué respuesta darían ahí? Señor. Entonces, el nivel de servicio que se recomienda, pues en un supuesto de disponibilidad ilimitada de dinero, pues obviamente sería el más alto, 95%. Pero como tenemos una restricción de dinero, depende del dinero que se tenga o el presupuesto para poder entonces hacer frente a ese nivel de servicio, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, no sé si hay preguntas sobre esto. Eso mismo que aparece acá. Entonces, ahí va. Para el cálculo del costo de almacenamiento se suma tanto el costo de almacenar inventario de promedio regular como el costo de almacenar inventario efectivo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan la fórmula de costo de almacenamiento? Esa era ese pedacito, Q medios por H, ¿cierto? El costo de almacenamiento que traíamos que era el costo regular. El costo de almacenamiento ahora incrementa, porque se le incrementa el valor del inventario de seguridad y le sumamos el H. Bueno, ¿por qué no vamos a modificar el costo de pedir?
porque supuestamente pues vamos a tener que inventar ese lugar y le vamos a seguir pidiendo el tamaño del lote. El tamaño del lote no está determinado por el inventario de seguridad. ¿Sí? En ningún momento hemos dicho cuánto es el tamaño del lote, mejor recalculado. No. Tamaño del lote, pues digamos, hasta aquí en este caso no depende del inventario de seguridad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa y por qué inventario de seguridad no se divide por dos? No se divide por dos porque idealmente, pues, como se mantiene, ese inventario de seguridad no varía. Bueno, realmente es un escenario ideal, sino que se mantiene ahí para hacer frente a una eventual subida de demanda. Mientras que el Q medio si es un Q medio es porque el nivel de inventario como tal sí varía. Entonces, por eso hay que tener un promedio, ¿cierto? O también se puede decir como inventario de seguridad no está, pues, no está dividido dos, porque el inventario de seguridad al inicio es SS, el inventario de seguridad al final de la corrida también es SS, entonces el promedio será la suma de los dos dividido dos. Entonces nos da 2 SS dividido 2 nos da SS. Entonces el inventario de seguridad no se divide por dos ni nada, sino queda ahí fijo. Entonces le voy a sumar lo que sea el inventario regular, la movida del inventario regular, más mantener todo un año el inventario de seguridad. El costo de pedir no cambia. Sigue siendo siempre D sobre T por S. ¿Listo? Porque, como les digo, el inventario de seguridad no altera el tamaño del. Entonces, ahí está, ¿cierto? Ahí está la nomenclatura de qué significa cada cosa. Por eso, digamos, como tratamos de simplificar los análisis, pues yo no le voy a incluir el costo de realizar un pedido porque finalmente pasa a ser constante en ese caso, porque no está determinado por el inventario de seguridad. En este caso, queramos analizar el cambio de los costos en función de cambiar el inventario de seguridad. Entonces, vamos a simplificarlo y solamente entonces vamos a enfocar en el costo de almacenamiento. Cuando la distribución de la probabilidad sea normal, el nivel medio de inventario sigue siendo Q medios. Esto es el supuesto que nunca cambió a lo largo de todo lo que vimos de inventario. El nivel inventario medio. Costeo está con base en el inventario medio. Eso nunca cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos al primer escenario que había, que era de demanda variable, tiempo de entrega constante. Fíjense que los datos están así. Demanda variable nos están entregando promedio de desviación estándar de la demanda y nos están entregando tiempo de entrega constante de 2 días. La cantidad de inventario ordinario en este caso ahora nos están dando ese valor, 100 iPads, calculado a partir de haber dado costos de almacenar, costos de ordenar y demanda anual. Demanda anual, digamos, estimada, porque se supone que es variable, entonces es un estimativo de demanda anual. A partir del modelo nos dio 100 iPads y además nos están entregando el costo de almacenamiento que serán 2 unidades monetarias por iPad por año. Realmente esa sería la fórmula como tal. El costo total de almacenamiento entonces ha de ser ¿cuánto? Pues reemplazamos, ¿no? 100 dividido 2 por 2 más 9.06 por 2. 9.06 ¿de dónde viene? De asumir que en este caso el nivel de servicio era del 90% si no estoy mal. 1.08. Vamos a devolvernos de dónde sale ese 1.06. 9.06. Ese 9.06 sale de 9.06 sale de acá. Ustedes ven, están viendo ahí. 9.06 sale de que en esa situación el nivel de servicio era del 90%, que representaba un Z del 1,28, y entonces se multiplicaba por la desviación estándar, que era 5 iPads, por raíz cuadrada del tiempo de entrega, que son 2 días. Esto nos da 9.06. Ese era el inventario de seguridad. ¿Listo? Estamos aquí recapitulando eso. Y ese inventario de seguridad se multiplica por 2, dice el costo de almacenamiento, y la suma de eso nos da 118.2. Los costos de almacenamiento, entonces, ¿de quién dependerán al final y al cabo? Del nivel de servicio. ¿Sí? Aquí en este caso, pues, o sea, podemos hacer los que varíen a partir de algún parámetro, ¿cierto?
pero queremos hacer variarlo a partir del inventario de seguridad. El inventario de seguridad, si estos valores son constantes, podríamos decir que una decisión que yo tomo y defino es el nivel de servicio. Entonces, el nivel de servicio, puedo hacer que juegue ese nivel de servicio y varíe para entonces mirar cómo está cambiando los costos totales de almacenamiento. Si yo hiciera una tabla con esos niveles de servicio variándolos, ¿cierto? Donde yo, a partir del nivel de servicio, un nivel de servicio por debajo del 90%, pues no vale la pena ponernos a jugar con esos niveles. Entonces, porque es ser una empresa que realmente no debería estar en el mercado. Eso es como cuando usted va a la tienda de la esquina y ya es famosa porque va a la tienda de la esquina y nunca hay nada. Entonces, la tienda está automáticamente la descarta y nunca va, ¿cierto? Bueno. Entonces, nivel de servicio del 90%, pues es como de donde deberíamos, nos interesa es mirar el último tramo. Saco valores de Z bajo la curva normal que nos daría entonces ¿cuánto? Pues a partir de la distribución normal estándar inversa de cada uno de esos niveles de servicio comienza a variar, ¿cierto? Inventario de seguridad a partir de los datos de ese problema sería SZ multiplicado por ¿cuánto? Por la desviación estándar de la demanda en esa situación y la raíz cuadrada del tiempo de entrega que es constante, según la diapositiva anterior. Y aquí, por ejemplo, para el caso del 90, que era el nivel de servicio que nos daban en el problema, aquí aparece el 906. Y fíjense cómo ese nivel de servicio se va trepando de manera vertiginosa en la medida que va subiendo, ¿quién? Perdón, el inventario de seguridad va subiendo en la medida que va subiendo el nivel de servicio. Y el costo total de almacenamiento, pues a partir de la fórmula que acabamos de ver, que es tamaño del lote, el costo regular, más como va variando el inventario de seguridad por el costo del almacenar y va subiendo y fíjese que yo pasar del 90 al 99% se trepa el costo de almacenamiento de 118 a 152. Y si usted le coloca 99.9999, eso se trepa así, es decir, que la forma de la curva, ¿cómo es? Una curva exponencial. ¿Listo? Si quiere hagamos esa curva rápidamente. Recuerden que la forma de hacer esa curva sería seleccionar estas dos columnas y utilizar ¿qué forma de gráfico? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Ah? Dispersión. No puede ser el de línea 2D porque aquí está, ya aquí la distancia no está de 1. ¿Cierto? Está en, y además porque si lo deja así, esto va a quedar en 1, 2, 3, 4, 5 y estamos mirando realmente 0,9, 0,91, 0,92. Entonces, las unidades no son así. Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿cierto? Ese análisis para mostrar, digamos acá en este caso, esto, no sé, nivel de servicio versus costo total de almacenamiento. O sea, será nivel de servicio versus costo total de almacenamiento. Entonces, nivel de servicio versus costo total de almacenamiento. Entonces, vamos a mirar aquí el caso. El caso era demanda diaria promedio. ¿Cuánto era? 15 iPads. Desviación estándar. Demanda 5 iPads por día. Tiempo de entrega es 2 días por pedido. Listo. Entonces, tamaño del lote es 100. Y costo de almacenamiento es 2 por, perdón, 2 por, esto será por iPad año. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué voy a hacer por acá? Voy a irme por acá, a esta forma.
Rápidamente voy a dejar esto. Dejarles aquí como la situación. Este es el caso. Tal. Este es el escenario. Ahí está eso. Voy a mover por acá y ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a variar. Entonces, nivel de servicio. Vamos a colocar 90%, 91% y así vamos a ir subiendo hasta 99%, ¿cierto? 99%. Vamos a colocar 99.9%, 99.99%, 99.39 y voy a ir 99.49. ¿No? Ahí está. Listo. Ahora sí, Z. Z, entonces, ¿cuál será la fórmula? Distribución punto normal punto estándar punto inversa de ese valor, ¿cierto? 1,28, ¿cierto? ¿Qué más va ahí en ese caso? Inventario de seguridad, ¿cierto? Inventario de seguridad. El inventario de seguridad, ¿cómo se calcula? A partir de esta fórmula que yo les estoy dejando acá. Dice que el inventario de seguridad es directamente relacionado con el Z por sigma DLT, donde sigma DLT, según esta situación, es la desviación estándar de la demanda diaria, que es ¿cuánto? 5 iPads, que eso lo vamos a dejar fijo, por la raíz cuadrada de ¿quién? Del tiempo de entrega también, que es fijo. Ahí está, raíz cuadrada del tiempo de entrega, que es fijo, y ahí aparece 906. ¿Listo? Ahí está la fórmula para que la puedan ver ahí. ¿Mm? Y el costo de almacenamiento, me toca aquí devolverme, aquí asumir, entonces aquí el costo de almacenamiento será esta forma. Esto es lo que me gasto más tiempo en coger esas imágenes. Costo total de almacenamiento, entonces será este. Costo total de almacenamiento es este, ¿no? Costo total. Entonces, el costo total de almacenamiento será ¿cuánto? Según esta fórmula que aparece ahí encima, será Q medios, que es 100, dividido 2, ¿cierto? Por H, ¿cuánto es H? 2 también acá, ¿cierto? Más el inventario de seguridad que acabo de calcular que está a la izquierda, por también ese valor del costo de almacenamiento. Ahí está la forma. ¿Sí? Esa es la fórmula y ahí entonces, fíjese qué pasa. Arranca en 118.12 el costo cuando el nivel de servicio es el 90% y se trepa a 167 cuando es 22. Ahora, si usted quiere ser así maldadoso 100% y le da clic acá y esto lo arrastra, ahí es donde nos encontramos con la triste realidad que les decía a ustedes. No podemos aspirar a un nivel de servicio del 100% porque el mismo Excel le va a decir, eche para atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que es nivel de servicio, control shift, flecha abajo, tecla control presionada, luego shift abajo, seleccionamos las dos columnas y le damos insertar X de dispersión y nos da esta figura. Como nos da tan fea, porque es que la figura nos da muy fea por el tema del escalamiento, entonces le damos doble clic aquí y le damos que el mínimo sea 100. Y entonces a la derecha sea aquí, en el otro eje, el máximo sea 1, porque no podemos tener un nivel de servicio ni siquiera del 1.02.
Y ahí nos da entonces la curva, ¿cierto? Si yo quiero puedo dejarlo ni siquiera 100, puedo dejar 115 para que se vea mejor el escalamiento. Y ahí sí se ve la curva como aparecía en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, creo que ahora con esta gráfica ha de quedarles claro que no podemos en un escenario probabilístico basado en distribución de probabilidad continua aspirar a un nivel de servicio del 100%. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque el costo de almacenamiento se sube al infinito, dado que el nivel de servicio pues se trepa al infinito. ¿Alguna pregunta sobre esos cálculos? ¿Alguien de las 10 acá? Por favor. ¿No? ¿Alguna duda sobre esto? Lo único que quiero cerrar acá ya en estos 3 minutos que van rotando la lista es en estos sistemas de periodo fijo, digamos, no hago el porque no van a aplicar para lo que viene más adelante, y simplemente es cuando las órdenes se colocan hacia el final de un periodo fijo determinado y el inventario se cuenta al final de un periodo y la orden se eleva a un nivel meta establecido. ¿Cómo funciona eso? Es, por ejemplo, en los escenarios donde hay una tienda, ¿cierto? Y en donde pasa el camión de la gaseosa. El camión de la gaseosa pasa un periodo determinado, ¿cierto? No es que de acuerdo a la necesidad de la tienda pide para el camión, sino que es cuando el camión pasa cada semana, ¿cierto? O el del periódico, entonces, bueno, el periódico no aplica porque es otro concepto, que no se guarda periódicos viejos porque no se venden periódicos viejos. Entonces, por ejemplo, baja, entonces lo que se hace es establece una cantidad meta a partir de demandas y entonces lo que hace el vendedor es decirle, mire, diga, ven, déjeme hoy tantas canastas, hoy déjeme tantas canastas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tamaño del lote no es constante, sino que varía de acuerdo a la meta que se quiere establecer, pero el tiempo que transcurre es fijo. Por eso se llaman los modelos tipo B, el periodo constante, y los que vimos, vamos a cambiar los modelos tipo Q de cantidad constante. ¿Sí? P de period, Q de quantity en inglés. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que son 3 chaquetas faltantes. Eso lo vamos a abordar con profundidad en la siguiente unidad de qué hacemos con los faltantes. Obviamente no hay chaquetas en stock, llegó el momento de colocar una orden y la cantidad meta que se debe mantener son 50 unidades. ¿Cómo se hace el cálculo del tamaño de la orden? Entonces es la meta, le vamos a restar cuánto tenemos en inventario, cuántas órdenes eventualmente están pendientes por llegar y los faltantes. Es decir, los faltantes no es que yo me hago el loco y digo, oh, no hubo y ya, chao. No, en planeación general lo que viene, los faltantes se suplen después, o sea, se entregan como retrasados. Entonces, tengo faltantes, entonces como que dice, yo las tengo pendientes, entonces pido obviamente la meta, que son 50 unidades, más las 3 que tengo faltantes para suplir las que vienen del pasado, las cubro y tengo la cantidad meta. ¿Listo? No es que me quedaron faltantes, entonces me hago el de la vista gorda y no las cubro. ¿Listo? El inventario se contabiliza en, el periodo en cada periodo de revisión, se programan en momentos convenientes, en situaciones rutinarias, como en el caso de las tiendas. Es más cuando el proveedor es el que mantiene un momento en el cual él pasa y simplemente se hace revisión periódica, se llama eso, y puede resultar en faltantes entre periodos porque pues se sobrepasa y toca esperar, ¿no? Y habrán incrementos de inventario de seguridad, pero cuando pasa eso, pues ahí ya a veces habría que cambiar la cantidad meta. Y eso era, digamos,